Bien, vamos a ponerla de nuevo, pero esta vez descubierta. Amigo rescatador, amiga rescatadora, hace algún tiempo publicamos un vídeo sobre una lavadora de la marca LG que estaba haciendo un ruido muy raro. Esta vez le ha tocado a la lavadora General Electric. Mira. Aquí dice bien claro, en inglés, en español y en francés. Cuidado, este no es un juguete. Deséchelo, repito, deséchelo apropiadamente. Lo único que tenemos que hacer es extraer esta varilla que por las huellas que tiene ha estado mucho tiempo dentro de esta lavadora. Ahora vamos a poner en marcha de nuevo. ¿Por qué la quiero poner en marcha de nuevo? Sencillo, y lo vas a entender, porque al estar tanto tiempo haciéndole resistencia a la lavadora, entonces quiero ver si existe algún daño colateral al respecto. Bien, volvemos acá con la varilla, porque quiero aclarar que esta varilla es solo para la transportación. Evidentemente quien instaló la lavadora no conocía este pequeño pero no menos importante detalle y le ha dejado la varilla, pero ahora vamos a ponerla en marcha, a centrifugar de nuevo para ver si tiene algún daño, si hace el mismo ruido o si ha cambiado la situación. Ya he parado la lavadora y como pudiste observar o escuchar, no está haciendo ningún ruido. Entonces, hasta aquí este vídeo, pero te quiero dar dos bonos antes de finalizar, respondiendo, mejor dicho, a algunos comentarios que nos han dejado, sugiriendo siempre hacer algo más. Entonces, vamos a dar unas pequeñas pinceladas aquí. Te voy a dar dos bonos, no uno, sino dos. El bono número uno, esto que está acá es un depósito de aire. Aunque cuando yo muevo la lavadora ves que se mueve el agua que contiene, porque contiene agua, es un depósito de aire. En la misma medida que va entrando el agua al depósito, que se va llenando la lavadora, va subiendo el nivel, entonces el aire que está contenido acá adentro se va comprimiendo y va presionando a través de esta manguerita hasta llegar al sensor del nivel del agua, que es este, o lo que es lo mismo, el presostato. Es decir, que cuando nosotros queremos poco volumen de agua o mucho volumen de agua o bastante volumen de agua, este depósito que está acá es el responsable, debo decir, uno de los responsables de que la lavadora detecte correctamente el nivel del agua. De ahí la importancia de no echarle demasiado detergente, porque haría demasiada espuma. Acá dentro se colaría la espuma o se taponaría el agujero o los agujeros por donde debe entrar el agua, y entonces no llegaría a través de la manguera toda la información. Ese es el bono número uno. Bono número dos. Me ha sorprendido y todavía estoy traumatizado con esto, la cantidad de óxido que tiene esta lavadora. Y diría que no es producto del material, porque podríamos decir, hombre, pero es que es acero inoxidable. Sí, pero no es 100% inoxidable. Vamos a hacer una prueba, a ver si es acero inoxidable o no es acero inoxidable. Esto es un imán. Si se pega, quiere decir que no es acero inoxidable. Bien, no es acero inoxidable, es un hierro oxidable.
Si no, no se pegaría. Pero ¿por qué motivo tenemos ese óxido? Porque observa que debajo no tenemos óxido, solamente en la parte de arriba. Y tengo el presentimiento de que es producto de que la aplicación de lejía, cloro o cualquier producto o químico corrosivo, y por ese motivo es que lo está haciendo. Nunca había visto una lavadora así tan oxidada. Si tienes una lavadora en estas condiciones, te sugiero primero que dejes tu comentario en la caja de aquí abajo, y segundo, que además de darle un like a este vídeo, evites por todos los medios utilizar productos o químicos muy corrosivos o excesivamente concentrados en tu lavadora para que se mantenga trabajando adecuadamente. Muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo.